¿Estamos ahí? Amén. Permítame leerlo y sígame con la mirada, por favor. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Para Juan no hay mejor manera de terminar esta carta que con las afirmaciones que realiza en estos últimos 4 versos. Juan en cierta manera termina esta carta de la misma manera o de la misma forma que la empezó. En el capítulo 1, él empezó apuntando, dirigiendo la carta, dirigiendo la fe a Cristo. Y tiene que ser así, pues Cristo es el autor y perfeccionador de la fe, porque todo en la vida del cristiano empieza y concluye en la persona de Cristo. Él es el alfa y el omega, principio y final del cristianismo. Juan concluye la carta, y pongo entre paréntesis que más allá de ser su carta, es una carta inspirada por el Espíritu Santo, resumiendo, revisando, reforzando las ideas principales que ha presentado. Padre, nos presentamos, Señor, en este momento ante tu palabra. Rogarte, Señor, que así como tú guiaste, Señor, a Juan, tú nos guíes, Señor, en este resumen, en este revisar y reforzar lo que por medio de él nos ha llegado a nosotros. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, no solo a entender, sino que tengamos la verdadera fe para actuar en consecuencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan presenta sus últimas palabras con la siguiente afirmación: sabemos, así dice el versículo 18, sabemos. La palabra sabemos viene de una palabra en griego que es oidá, lo cual es observar, analizar cuidadosamente, tomar en cuenta todos y cada uno de los argumentos, considerar cada característica de manera que concluyamos en un conocimiento pleno. Eso es lo que significa sabemos. La idea es, según Juan, que hemos conocido y progresado en el conocimiento de Cristo. De hecho, esto es lo que se espera del cristiano. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, es decir, por encima de todo, sobre todo, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy el mundo está enfrascado en adquirir y prepararse con todo tipo de disciplina, con todo tipo de conocimiento. La misma iglesia está embarcada en una labor de adquirir conocimiento. Muchas iglesias están enfrascados, o muchos cristianos están enfrascados en conocer quién es el anticristo, cuáles son las últimas señales de los últimos tiempos. Ahorita todo el mundo sueña porque Donald Trump dijo que Jerusalén es la capital, ya Cristo viene pronto. Están enfrascados en esto. Otros en nuevas revelaciones, en nuevos conocimientos. Otros están enfrascados en adquirir conocimiento de cómo hacer a la iglesia más relevante o cómo la iglesia debe ser o pueda ser más atractiva a las personas.
Pero el conocimiento que el ser humano debe aspirar, el más grande de serle posible, es conocer más y más a Cristo. Para todo cristiano este es su privilegio y responsabilidad. Según las palabras que dice, sabemos, entonces podemos decir, hemos observado, y esto nos ha pasado mientras hemos estado analizando la carta, hemos observado, hemos analizado cuidadosamente las palabras y también el carácter y conducta de Cristo. Hemos tomado en cuenta lo que dice, como lo dice Juan en el capítulo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palpado respecto de Cristo. Hemos tomado en cuenta todos sus efectos en nuestras vidas también como evidencia. En otras palabras, hemos hecho un ejercicio de hermenéutica y exégesis, es decir, hemos estudiado y analizado la persona de Cristo y hemos hecho lo mismo con nuestras vidas. La hemos analizado a la luz de la persona de Cristo. Por otra parte, también hemos tomado en cuenta todos y cada uno de los argumentos de la comunión genuina. Estoy repasando todos los bosquejos de la carta, los argumentos fundamentales de la doctrina, la perspectiva bíblica de Cristo, la perspectiva bíblica del pecado, la perspectiva bíblica del verdadero amor y la obediencia, el testimonio del Espíritu Santo, y podemos concluir sin lugar a dudas entonces que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora déjeme ampliarlo un poquito, porque Juan no es la única vez que dice todo aquel, lo ha venido diciendo a lo largo de la carta y tiene puntos muy importantes. Primera Juan 1:12, él dice todo aquel que ha nacido de Dios porque le ha recibido. Juan 1:13 y Santiago 1:18 es todo aquel que Dios en el ejercicio de su voluntad hizo nacer por la palabra de verdad. Todo aquel que tiene al Hijo y por lo tanto tiene la vida eterna, es decir, que conoce a Dios, que tiene comunión real y significativa con Dios. Este es todo aquel que ha nacido de Dios. Y acá hay algo muy interesante, dice que no practica el pecado. Esto también para nosotros no es nuevo, ya lo dijo en el 3:9. Su idea es que por la nueva vida, la nueva naturaleza que tiene el cristiano es incompatible con el pecado. La naturaleza de Dios en el cristiano es incompatible con la naturaleza del diablo. Esta nueva vida, este cristiano no se goza, no se deleita en el pecado, no se goza en la injusticia, no se relaciona con el pecado al mismo nivel que lo hacía antes sin Cristo. El capítulo 3, verso 9 dice literalmente, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no puede pecar, una vez más, no puede tener el pecado como práctica, como hábito, porque todo cristiano peca. Sin embargo, su nivel de relación con el pecado ahora en Cristo es diferente. Antes amaba el pecado, ahora ya no ama el pecado. No practica el pecado porque tiene una nueva naturaleza, una nueva mente y una nueva disposición. Dice la palabra que antes no podíamos ni queríamos, pero ahora el Espíritu Santo ha producido en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahora ama a Dios, ama la ley de Dios, la obedece amorosa y voluntariamente. Dice la palabra que el pecado no se enseñorea del cristiano. Es decir, ya no lo tiene como su esclavo, porque para esto apareció Cristo, para quitar nuestros pecados, para deshacer el dominio del pecado en nosotros. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Ahora, al tomar en cuenta todo lo que durante estos meses la palabra de Dios nos ha expuesto, solo podemos concluir en dos respuestas. O en verdad has nacido de Dios o no has nacido de Dios. Si tu relación con el pecado no es la misma
que antes de venir a Cristo, si encuentras que ahora aborreces aquello que antes amabas, si encuentras ese anhelo creciente de conocer a Dios, conocer y obedecer su palabra, si cuando pecas te causa un dolor profundo y una vergüenza que en lugar de justificar o minimizar tu pecado, te arrojas a los pies de Cristo, eres impulsado al trono de la gracia a confesar y arrepentirte. Si tienes en Cristo tu gozo, tu placer, si Cristo es tu razón y modelo de vida, si encuentras que anhelas ser más y más como Cristo, tú y yo, amado, sabemos que has nacido de Dios, que eres verdadero hijo o hija de Dios. Por lo anterior, si no lo ves en ti, tú no has nacido de Dios, no eres hija de Dios, no eres hijo de Dios. Juan agrega otra razón más por la cual los que son engendrados o nacidos de Dios no practican el pecado. Fíjese el pasaje, dice, pues aquel, y aquel está con A mayúscula, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado es una manera de decir o de hablar acerca de Cristo, ¿ya? O decir, porque aquel es Cristo, porque el Hijo de Dios le guarda, porque Cristo le guarda, porque Jesús le guarda. Es decir, no solo no practica el pecado a causa de la nueva naturaleza, sino que Cristo mismo, el Hijo amado de Dios, lo guarda. Protege del pecado. La palabra guarda es bastante descriptiva en el original. Viene de la palabra teros o teorio, de donde más tarde salió la palabra teatro, lo cual indica la acción de observar, de contemplar, de poner el ojo, la atención en el desempeño de algo, de alguien o de una acción. Eso es lo que hacemos en el teatro. Algo como lo que dice el Señor en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El que ha nacido de Dios es alguien que tiene la convicción de que Dios está atento a él. Y mientras él persevera en el curso de santidad, en el camino de santidad, es preservado en paz y seguridad bajo la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los ojos del Padre están sobre sus hijos para preservarlos, para guardarlos. Y esto debe alentar nuestra tarea de súplica y orar. Porque si en algún momento en el mundo o el enemigo o el pecado nos aflige, en Cristo encontramos, en Cristo tenemos un remedio, la protección en todas las aflicciones. Invocando a Dios como nuestro defensor. El Dios que nos rescata de la condenación del pecado también tiene el poder de rescatarnos del poder del pecado. Por otro lado, si no eres hijo de Dios, no debes creer que Dios ignora tus pecados y que los pasa por alto, solo porque no ejecuta castigo inmediato. Él está atento a todo, Él lo ve todo. Decimos que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipresente, está en todas partes. Él lo escucha todo, Él lo sabe todo. Para los hijos de Dios este es un consuelo, pero a los hijos de Dios esto no es un consuelo. Amados, en nuestra batalla contra el pecado es esencial que mantengamos nuestras mentes puestas en quiénes somos en Cristo. Si somos nacidos de Él, entonces tenemos todos los recursos para ser libres del pecado. No hay excusa para vivir en pecado, no hay excusa para deleitarse en el pecado. Tenemos todos los recursos para ser libres del pecado. Cristo no es un mero espectador de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Él está activamente involucrado en nuestras vidas. Una vez más, no hay nada que Dios no sepa, no hay nada que Dios no pueda, no hay lugar donde Él no esté, no importa hasta dónde estemos, no hay manera de escapar de Él. No importa qué tan profundo hayamos caído, Él tiene todo el poder para rescatarnos. Qué enorme consuelo es contar
con esta seguridad. Cristo nos protege del pecado. Sé de muchos que se duermen en el teatro, pero la Biblia dice que no se dormirá el que te guarda. Dios ha comprometido todo su carácter, todos y cada uno de sus atributos para preservarnos hasta el final. Escuche lo que dice, entre otros versículos, Judas capítulo 1, 24. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha ante su gloria. 1 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que en nosotros abunde toda gracia. Poderoso es Dios para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, según Efesios 3:20. Por eso el cristiano, por eso podemos decir como Pablo en 2 Timoteo 1, yo sé, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito, mi vida, mi salvación, mi herencia hasta el día que Él venga. Otra cuestión más dice que el maligno no le toca y el maligno no le toca. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el maligno nunca más podrá causarnos daño como él desea hacerlo. El enemigo, el maligno, hace y deshace con el pecador lo que quiera, pero nunca más con los hijos de Dios. El enemigo logró inhabilitar al ser humano de hacer lo que agrada a Dios. Implantó un sistema pecaminoso en el mundo. El mundo está bajo el poder del enemigo. Eso dice el pasaje más adelante. Que el mundo entero está bajo el maligno, dice el 19. Este mundo está destinado al caos, a la destrucción, porque evidentemente el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para liberarnos de la mentira y el error, del control y dominio del maligno. Vino a darnos vida y vida en abundancia, amor y paz, gozo abundante, fe, bondad, misericordia abundantes, gracia abundante, todo lo que requerimos para agradar a Dios, vivir en su voluntad y libertad. Todo lo que usted y yo requerimos para ser felices y plenos está solo en Cristo Jesús. Ahora, algo que dice aquí muy interesante y que nosotros deberíamos tener en cuenta es que el enemigo solo puede operar dentro de la soberanía de Dios. El enemigo solo puede operar ateniéndose a lo que Dios le permita hacer. Con esto quiere decir que su capacidad de maniobra en lo que a los hijos de Dios respecta está limitado. Vaya brevemente conmigo a Job. Job, antes de Salmos, en el capítulo 1, por favor, y capítulo 2. No lo vamos a leer todos los capítulos, solo quiero que observe ciertos pasajes que están ahí. Job 1, 12 dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y si usted lee del versículo 13 hasta el versículo 19, Satanás solo pudo hacer lo que Dios le permitió. Y el versículo 20 dice: y entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, porque Jehová Dios dio y él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora vaya a Job capítulo 2.
Observe el versículo 4 al versículo 6. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero no toques su vida, no le quites la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora observe el versículo 10. En el versículo 9 su mujer se le acerca y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y el versículo 10 él responde y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ve usted a Job reprendiendo o atando al diablo? No, ¿verdad? ¿Ve declarando o desatando bendiciones? No, ¿verdad? ¿Ve a Job ahí rompiendo cadenas generacionales? ¿Ve a Job pactando con Dios? No. Pero sí lo ve humillado y adorando, reconociendo que el Dios soberano está permitiendo todo ese dolor. Porque aún el enemigo le persiga, le tiente y aflija al creyente, Dios protege a sus hijos e impone límites bien definidos al enemigo. Porque Él sabe que aún los actos del enemigo, Él los va a usar a nuestro favor. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. De todas maneras, se lo voy a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois, ¿qué? Protegidos, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amado y hermana, el enemigo podrá quitarle casa, podrá quitarle auto, pero su casa y mi casa está en el reino de los cielos. Podría tocar nuestro cuerpo, pero no en nuestra alma. Podría aún tocarnos, pero nunca más nos va a poseer. Nuestro Dios y Padre no está ajeno a nuestras tentaciones, sufrimientos y temores. Él no es un mero espectador del teatro de la vida. No creamos que Él solo envió a Cristo para morir por nuestros pecados, luego lo resucitó para que accedamos a la vida eterna, hacernos nacer de nuevo, y se alejó para ver quién llega al cielo. Él está al tanto involucrado en la vida de sus hijos. De manera que el que empezó la obra, Él la va a terminar. Él garantiza nuestra herencia. De tal manera que Él puede hacer que todas las cosas sean para bien de los que le aman y han sido llamados según su propósito, dice Romanos. El cielo, o la entrada al cielo, no puede ser impedido por el sufrimiento. Al contrario, perfecciona nuestra fe. En el verdadero cristiano, cuando sufre, su fe es fortalecida. El que no es verdadero cristiano, cuando sufre, se queja y se aparta. La muerte no nos puede impedir al cielo. Aun si muere, no hay nada que perder. Porque la muerte no nos impide el cielo, nos lleva directo al cielo. Así que estamos protegidos contra el enemigo. Es que dice la palabra de Dios que todas las cosas obran para bien. No dice tampoco el tiempo. Pueden no ser que las cosas se den como nosotros esperamos, pero al final las cosas obrarán para bien. Porque si por medio de eso nosotros llegamos a la vida eterna, habrá valido la pena cada sufrimiento y cada dolor. Estamos protegidos contra el enemigo.
Por lo tanto, debemos orar como Jesús nos ordenó. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Dios quiere un pueblo que sepa que está seguro en Cristo. Amén. Luego dice, sabemos que somos de Dios. Primero dijo, sabemos que todo aquel que ha nacido. Luego en el 19 dice, sabemos que somos de Dios. Si somos nacidos de Él, somos apartados del mundo entonces, ya no estamos bajo el maligno. Y aunque el mundo entero sí está bajo el maligno, nosotros no. Nosotros somos libres. Libres del poder y control del enemigo. Y tenemos el poder para separarnos del sistema del mundo que está en rebelión contra Dios. No solamente soy libre por el poder de Dios, sino que Él mismo me ha dado el poder para separarme yo del sistema del mundo que está en rebelión contra Dios. La carta no dejó dudas de que solo existen dos tipos de personas en el mundo: los que andan en la luz y los que andan en tinieblas. Los que aman y los que aborrecen, los que perseveran y los infieles, los que aman la mentira y los que aman la verdad, los que son guiados por el Espíritu Santo y los que son guiados por el espíritu del anticristo, los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Cada ser humano o pertenece a Dios o está siendo controlado o es sometido a Dios o al sistema del mundo que es del dominio del diablo. No hay dónde más hacerse. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo alguien puede saber que es de Dios? Según la carta, y según este pasaje en principio, porque el enemigo ya no le controla. El enemigo ya no tiene potestad sobre él, ya no ejerce dominio sobre él. Ha sido capacitado para hacer lo que agrada a Dios. Se goza en la injusticia, aborrece el pecado, anhela que Cristo sea manifestado, porque cuando Cristo venga, Él sabe que será plenamente como Él. Ama a los que son de Dios, ama y obedece la palabra de Dios, tiene un entendimiento bíblico de quién es Cristo y del pecado. Esta es una persona, si usted tiene esto, usted puede saber que es de Dios. Sus pensamientos, emociones, palabras, reacciones, intereses, anhelos, placeres, conducta y aún el uso de los bienes materiales son radicalmente opuestos a los que tenía antes y que caracteriza a los que son dominados por el enemigo. Dice el pasaje, pero sabemos. Otras versiones empiezan con también, eso también es correcto. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Para aquellos que son ajenos a la vida eterna, Dios es un misterio. Es alguien oculto. Tanto porque el pecado los ha apartado de Dios, como porque el Dios de este siglo, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento, ha entenebrecido sus mentes. Y es más, hermano, con la ayuda del diablo, el ser humano ha diseñado todo tipo de religiones y filosofías para acceder a Dios o entender a Dios. Y trágicamente lo único que ha logrado es hundirse más y más y más y más. Si no es porque Dios decide revelarse a sí mismo, el ser humano jamás podría conocerle y tener comunión con Él. En un acto soberano y amoroso, el Hijo de Dios descendió, pero no como una opción, no como un camino o una verdad más. Él vino como el único camino al Padre, como la única verdad acerca del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, esto está muy claro, nadie puede acceder al Padre, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede tener comunión real con el Padre y tener certeza de verdadera comunión con el Padre si no es por mí.
Nadie. Y la única condición que Cristo dijo es: cree. Cree en mí. Cree en mí. Pero no creer por decir creer, sino creer tiene que ver que has, lo que hemos comentado en un principio, considerado a Cristo, has hecho una estimación y has concluido que la vida aquí no vale tanto la pena como Cristo. Concluyes que vale la pena dejar todo por Cristo, que vale la pena desear amar solo a Cristo, negarnos a nosotros mismos, de manera que este creer es que Cristo es el objeto de nuestra fe, la razón de nuestra fe y la fuente de nuestra fe. Y esto es lo que nos ha unido a Cristo, y al estar unidos a Cristo estamos unidos al Padre. Juan afirma que podemos estar seguros que estamos unidos al Padre porque estamos en Cristo, y estamos en el Padre porque estamos unidos a su Hijo Jesucristo en una relación real e indestructible, eterna. Nada nos puede separar de ese amor. Tenemos un caminar con Dios. Usted tiene un caminar con Dios. No le conoce solamente por lo que usted ha escuchado. No tenemos conceptos vagos de Dios. Le hemos experimentado. Usted ha experimentado la obra de Dios. Hemos visto cómo esta obra se ha ido afirmando más y más en nosotros. Si usted observa esta obra perseverante, creciente en su vida, es porque usted está unido a Dios. Dice el pasaje: tenemos entendimiento, es decir, comprensión espiritual por la unción del Espíritu Santo. Aquí está involucrada la Trinidad con nosotros. Nosotros tenemos una relación con la Trinidad y la Trinidad con nosotros. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que conoce las profundidades de Dios. De manera que si tenemos al Espíritu Santo podemos conocer al verdadero Dios, permanecer en Cristo, quien es el verdadero Dios, y la vida eterna. Escuche cómo termina: quien es el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es Jesucristo. Es preciso, hermano, que recordemos que este entendimiento, esta fe, es un regalo de Dios. Tiene que ser dado por Dios. No lo podemos atribuir a nosotros mismos. Si Dios no se hubiese revelado a nosotros, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios. Le conocemos y podemos conocerlo porque Él se ha revelado a nosotros. Él ha querido hacerlo con nosotros. Dios se ha revelado a nosotros por aquel que es verdadero, por medio de Cristo Jesús. Jesús es la clave. Él es el centro de todo. Vemos la personalidad y carácter de Dios viendo a Jesucristo. Dice: al que es verdadero. Y lo que Juan está haciendo aquí es recordarnos lo que él ha tenido en cuenta a lo largo de la carta. La importancia de fe real. De confiar en el Jesús real, no en un Jesús inventado, en el Jesús de la Biblia, aquel que es verdadero, este que es verdadero, Dios y la vida eterna. Aquí nos está resumiendo la humanidad y deidad de Jesús. Jesús es hombre, pero no era solamente un hombre, es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan no puede y nosotros nunca podemos ni debemos promover la humanidad de Jesús sobre su deidad o su deidad sobre su humanidad. Él es ambas cosas. Él es completamente Dios y completamente hombre. Y todo lo que este hombre dice debe ser tomado en cuenta. Debe ser prioritario para el ser humano.
Su voz debe resonar por encima de todas las voces, su palabra por encima de todas las palabras, su autoridad por encima de toda autoridad, su nombre exaltado por encima de todo nombre. La certeza más grande para el cristiano es la encarnación de Cristo, porque esto implica que Dios se ha acercado y que todas las palabras de este libro son ciertas y son dignas de confianza. Todas y cada una de ellas. En Cristo tenemos un modelo de amor y obediencia. Tenemos a alguien que nos comprende, que conoce de primera mano nuestras debilidades y aflicciones. Tenemos seguridad que ciertamente nuestros pecados han sido pagados. No un ángel pagó por nosotros, no nadie más que Dios mismo. Por lo tanto, nuestros pecados están pagados verdaderamente. Tenemos esperanza, porque si Cristo es Dios, entonces jamás podrá mentir. Y después de 2017 años, seguimos creyendo que Él va a regresar. Y porque sabemos esto, vivimos en santidad y nos guardamos para Él. La relevancia de estas palabras o de estas verdades, hermanos, debe afectar la forma en que vemos a Cristo. Si la manera que usted está viendo a Cristo no ha sido afectada, ruega a Dios que esta verdad sea revelada a usted. Porque en la medida que esta comprensión acerca de Cristo es afectada en nosotros, nuestra devoción a Cristo también va a cambiar. Nuestra adoración a Cristo también va a cambiar. Nuestro interés y dependencia de Cristo va a cambiar. El entendimiento acerca de la encarnación de Dios debe mejorar grandemente nuestra alabanza. Cuando estemos cantando, meditar. Tan simple y sencillo como el canto que hacíamos. Su sangre, mi maldad, pagó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Fui tu enemigo, mas ahora me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tendremos mucho asombro y alegría en el hecho de que la persona eterna de Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Nuestro reconocimiento del valor de Cristo será mayor. Nuestra dependencia y enamoramiento de Cristo será más grande. Nuestra fe en Él será más fuerte, porque mientras más conozco a Dios, mi fe más se fortalece en Dios. Si Cristo entonces es así, tenemos todo lo que necesitamos en una sola persona. Todo lo que usted necesite, yo necesite, lo tenemos en una sola persona, en el mismo Salvador. Porque Jesús es Dios, Él es todopoderoso y no puede ser vencido. Porque Él es Dios, Él es el único Salvador adecuado. Porque Él es Dios, los creyentes están seguros y nunca podrán perecer. Porque Él es Dios, podremos confiar y podemos confiar que Él nos dará el poder para hacer lo que Él ordena que hagamos. Porque Él es Dios. Por otra parte, toda la gente, todo ser humano será responsable delante de Él cuando Él venga a juzgar al mundo. Porque Jesús es hombre, por otra parte, Él ha experimentado las mismas cosas que nosotros. Porque Él es hombre, Él se puede identificar más íntimamente con nosotros. Porque Él es hombre, Él puede venir en nuestra ayuda como nuestro compasivo y sumo sacerdote. Cuando usted ya no puede más, cuando la debilidad ha hecho estrago en usted, Él viene y nos levanta. Las veces que sean necesarias. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo. Y no dice que 7 veces se levanta el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Por eso Juan termina con una última advertencia. Dice, hijitos míos, guárdense de
los falsos dioses de los ídolos. Amado, el enemigo número 1 de su comunión y mi comunión con Dios es la idolatría. El enemigo número 1 de nuestra comunión es la idolatría. Adoptar a un Dios falso, a una idea falsa del Dios verdadero. Por eso es muy importante la manera y muy correcta la manera en cómo Juan termina la carta. Juan está cerrando con una advertencia, porque él ya escribió acerca de los peligros del Jesús falso que otros enseñaban en otro tiempo. Si usted, cuando tenga oportunidad, revise otra vez el capítulo 2, el capítulo 3 y 4. Juan lo que está haciendo es contrastar el término falsos dioses con el Dios verdadero del que acabamos de hablar. Esto habla de guardarnos, de protegernos, de apartarnos de manera radical de todo aquello que pueda resultar en abandonar la verdadera fe, la verdadera adoración al Dios verdadero. Y sí, hace referencia a falsos maestros, hace referencia a falsos cristianos, hace referencia a falsas enseñanzas y doctrinas. Y esto es de sumo cuidado, porque también nosotros podríamos aquí estar elevando la doctrina, el conocimiento, la teología como centros de nuestra adoración. Y también caer en esta cuestión. Cuando la teología y la doctrina no nos conduce a adorar al Dios verdadero, estamos adorando un becerro de oro. Así que no solamente debemos de cuidarnos de falsos maestros ni de falsas doctrinas, sino vigilar nuestro propio corazón, no sea que hagamos de la sana doctrina y la teología también un becerro de oro, un animal, un ídolo, perdón. Calvino lo expresó de la siguiente manera: ya que conoces al verdadero Dios y estás en Él, escuche, deja que su verdad y amor te protejan contra todo lo que se levante en oposición a Él, que pretende competir con Él. Huye de esos dioses falsos, no son comparables con el Dios de quien eres y a quien sirves. No adores a Dios con estatuas e imágenes. Tu Dios está siendo deshonrado con esas falsas representaciones de su ser magnífico. Tu Dios es un Dios celoso y quiere que te separes solo para Él. Mortifica tu carne para que no usurpe el trono que solo le pertenece a Dios. El Dios que has conocido es aquel que te hizo, que te redimió por medio de su Hijo, que te ha enviado su evangelio, que ha perdonado tus pecados, te ha engendrado para sí mismo por su Espíritu y te ha dado vida nueva y eterna. Apégate a Él en fe, amor y obediencia constante, en oposición a todas las cosas que alejarían tu mente y tu corazón. A este Dios vivo y verdadero sea gloria, dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hablamos de ídolos obvios y visibles, hermanos. Esto también quiere decir que guardemos de adorarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nos adoramos a nosotros mismos? Cuando usted busca su propio placer, su propia conveniencia, hacer su voluntad, cuando usted quiere ser el centro de atención y hace lo que sea para llamar la atención, cuando no le da la importancia debida a la comunión con Dios, cuando no le da la importancia debida a la oración, a la palabra de Dios, cuando estás consintiendo tu carne. Esto habla en contra de adorar también a las riquezas. Esto habla en contra de adorar amigos o familiares. Todo aquello en el cual tú encuentras placer, identidad y propósito es un ídolo potencial. Guárdate de ellos. Por eso Pablo en 2 Corintios 6 dijo: no estéis unidos a yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré.
y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Desde que empezamos a preparar esta serie, el Señor me ha impulsado desde un principio a terminar cada sermón con un llamado al arrepentimiento. He tenido en mente y mi corazón cumplir ese deber. Han sido 30 predicaciones y en 30 ocasiones lo hemos hecho. Nadie de nosotros tiene excusa delante de Dios. No ha faltado predicación, no ha faltado oración, y créame, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo con amor a Dios y a ustedes. Por eso es importante para mí terminar diciéndoles esto, ya que Cristo es Dios, es Señor y sustentador de todo. Eso necesariamente descarta que nosotros podamos creer que puedes y tú y yo podemos vivir como tú y yo queramos. Cuando Él marca y apunta a una dirección, no está dando una sugerencia, Él está dando una orden. Como Señor es soberano, Él no requiere tu permiso para ser soberano. Él lo es. Este Señor soberano le ha dado fecha de caducidad a este mundo y a sus deseos. Les decía a los hermanos en la mañana, seguir a Cristo cuesta y mucho, pero te va a costar más si no lo sigues. Te va a costar tu alma. La única manera de que Cristo sea tu Salvador es que te sometas a Cristo, a su señorío. La salvación es solo de aquellos en quienes Cristo es Rey y Señor. Si hoy por hoy no es así, tú no eres salvo aún. Todo el que le recibe debe someterse a su autoridad, porque decir que hemos recibido a Cristo mientras vivimos según nuestros deseos y según nuestra voluntad es absurdo. No puedo decir que estoy agarrado de Cristo con una mano mientras estoy agarrado del pecado con la otra. No existe tal cosa. Y una vez más, huye de la ira venidera. Huye de la condenación eterna. Huye viniendo a Cristo. Huye de esos falsos dioses. Huye viniendo al único y verdadero Dios. Si hay convicción de pecado en ti, esa es una muestra de la bondad de Dios, para que enfrentes la verdad que no has querido admitir y prefieres ignorar. Es el amor de Dios venciendo tu deshonestidad y tu excusa. Esa convicción es tu escape a la libertad del pecado, de la religiosidad, de la hipocresía. Si en ti hay esta convicción de quién es Cristo, en tanto hay misericordia en Dios, ven sin dudar a Él, porque el que cree será salvo, dice la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, persevera. Y si eres hijo de Dios, analiza si estás aún en la verdadera fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias